Bueno, vamos a ir a empezar la última parte de la clase de hoy. No se imaginaban que iba a ser tan pesada, ¿no? Venía todo tan fácil, va, tan agradable por lo menos. Pero bueno, es así, como para que se vayan habituando de a poco. Pero sí, hay que estudiar, hay que estudiar. Esto es la base, de todas maneras, está buenísimo que sepan esto. Es una... em, un diferencial que en otras facultades no hay, ¿eh? Como se ve acá todo lo neurobiológico, realmente en otras facultades no se ve. Yo creo que la UBA tiene un montón de ventajas en muchísimas cosas, pero tiene un déficit importante, por ejemplo, que es este. Así que les recomiendo que lo aprovechen, sinceramente. Neuropsico y psicofisio son materias que son base para psicopato luego, base, no la reemplazan, pero va a comprender mucho mejor psicopato, por lo menos la base neurofuncional. Después vemos si la etiología es biológica o orgánica o es psíquica, pero siempre está involucrado lo neurofuncional. Y realmente comprender neuropsico y psicofisio es la base para comprender psicopato y que es la base para comprender clínica, ¿sí? Así que nada, les quiero vender un poquito la materia como para que le pongan un poco de ganas y fe que les va a servir. Bueno, vamos a ver funciones lobales y síndromes. Eh, Deben estar pensando qué quiere decir esto de lobares. Bueno, viene de lóbulos, es así de sencillo. No es nada más eh, eh, oscuro que eso, ¿sí? Entre el video, al final del video 2 habrán visto que termina de una manera un poco abrupta. Es porque en ese momento estaba empezando el aplauso al personal sanitario y tuve que tuve que cortar esa parte porque realmente estaba interfiriendo. Igual era al final, son unos pocos segundos, pero bueno, eso es lo que pasó. Estamos grabando en diferentes horarios, laburando en tiempo extra y pasan situaciones que uno no controla. Bien, vamos a seguir con la clase. Acá tenemos un esquema de vista externa de corteza cerebral, como ya lo vieron más de una vez. Recuerden que la corteza está dividida en dos hemisferios. No recuerdo si les dije que está formada por 10.000 millones de neuronas. Estos dos hemisferios, esto se ve de una vista lateral, parte anterior, parte posterior, corteza, uno de los hemisferios de corteza, este sería el hemisferio izquierdo, con sus diferentes lóbulos, cerebelo, tronco, luego médula. Les decía, la corteza está dividida por dos hemisferios, como vimos recientemente. Esos dos hemisferios están unidos por ese haz de axones que se llama cuerpo calloso, constituido por 200, 300 millones de axones. Y cada hemisferio está dividido por lóbulos y la división está dada por surcos mucho más profundos que los surcos de las circunvoluciones. Hay surcos mucho más profundos como la cisura de Rolando, la cisura de Silvio.
y la cirsura calcarina, que dividen anatómicamente lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Aquí tenemos también el lóbulo prefrontal. Y vamos a ver luego vistas desde un corte sagital a nivel central, o sea, en el surco que pasa entre los dos hemisferios, donde van a ver otras características de la disposición de los lóbulos. Bien, otra cosa que vamos a ver ahora dentro de un rato, van a empezar a ver un montón de números acá. ¿Qué sucede? Los lóbulos tienen, como les decía, una división anatómica, pero también, así como hay una citoarquitectura en las 6 capas de la corteza, también hay ciertas células que predominan en un lóbulo más que en otro, por lo cual la división no es solo anatómica por las cisuras, sino también histológica y por supuesto funcional. El lóbulo prefrontal participa específicamente en algunas funciones muy particulares de ese lóbulo, lo mismo con el frontal, lo mismo con el parietal, lo mismo con el temporal y con el occipital. Cada uno tiene una función específica, lo cual no quiere decir que cuando está ejerciendo una de sus funciones los demás no están activos o los demás no colaboran en el procesamiento de esas funciones. En ciertas funciones de cada uno de los lóbulos predomina la función en cada lóbulo, pero no es lo único que sucede para esa función. Cada lóbulo depende de las funciones de los otros lóbulos también. Lo que les decía que van a ver un montón de numeritos señalando ciertas zonas de corteza, es porque, hablando de citoarquitectura, es porque hubo un neurólogo alemán que se llamaba Brodmann, lo pueden googlear después, Wikipedia es más o menos confiable en algunas cosas, en muchas, realmente con el tiempo en muchas. Les decía, Brodmann fue un neurólogo alemán, segunda mitad del siglo XIX, primeros años del siglo XX de su vida. Estudió desde el punto de vista histológico toda la corteza cerebral y la fue numerando porque era alemán. Los alemanes les encanta numerar y hacer esas cosas, son muy hemisferio izquierdo. No sé si pueden, ya les digo así como para que vayan relacionando cosas. ¿Qué hizo? Un laburo impresionante de estudiar la corteza cerebral por zonas y ver que la composición histológica, o sea, del tejido en cada zona de la corteza era diferente. Esta zona difería de esta, difería de esta, difería de esta. Entonces las fue numerando. Imagínense, año 1900, 1910, empieza a diferenciar estas zonas. No había aparatología como para decir, bueno, a qué función se atribuye cada zona, pero sí las diferenció desde el punto de vista citoarquitectónico, histológico, y es lo que con el tiempo se fue comprobando que cada una de esas zonas tenían funciones específicas dentro de cada lóbulo. Esas son lo que se denominan áreas de Brodmann. Ahora los vamos a ver, pero se los cuento antes de que vean los numeritos. Vieron que yo a veces les voy anunciando antes, juego un poquito con esto de estimular un poco la curiosidad,
como no los veo, no puedo ver si ponen cara terrible, cara de qué está diciendo este tipo o cara de interés. Bueno, voy haciendo esto, jugando un poco. Entonces, seguimos con corteza. Hablábamos de los dos hemisferios, de los lóbulos separados por las cisuras y que los lóbulos tienen funciones específicas. Entonces, el área prerolándica, que es la del lóbulo frontal, en los lóbulos frontales, en cada hemisferio, van a tener una función predominantemente de funciones motoras y de anticipación y planificación. El lóbulo prefrontal va a tener una función predominante en lo que es la función ejecutiva, que luego la vamos a ver en detalle. Los lóbulos parietales en cada hemisferio tienen una función predominantemente somatosensitiva. Los lóbulos temporales de cada hemisferio van a tener una función predominantemente de audición y comprensión del lenguaje articulado. Y los lóbulos occipitales en cada hemisferio van a tener una función predominante en lo que es el procesamiento de lo visual de lo sensoperceptivo. Como se habrán dado cuenta, dije los lóbulos de cada hemisferio y predominantemente. No sé si quedó claro. Bien. Y acá las áreas de Brodmann, lo que les decía hace un ratito. ¿Qué hizo Brodmann? Empezó a estudiar las distintas zonas de la corteza, ¿sí? Tomó cerebros, vio las cortezas y las puso al microscopio, hizo distintos cortes, los puso al microscopio y dijo, las células de acá, conjunto de células de acá, tienen cierta disposición y cierta forma y ciertas funciones diferentes a las células de acá, diferentes a las de acá. Bueno, perfecto. Las voy a numerar a estas zonas que puedo ir diferenciando. De la cara interna de cada hemisferio también lo hizo, después lo vamos a ver. Entonces fue numerando estas distintas áreas en cada hemisferio y esas son las que se llaman áreas de Brodmann, que tienen funciones específicas en cada lóbulo de cada hemisferio. Funciones específicas dentro de lo que es la función de cada lóbulo, ¿sí? Se entiende lo que es lóbulo, ¿sí? Tenemos por un lado los hemisferios, imagínense el cerebro como la corteza, como si estuvieran viendo una nuez, ¿sí? Que tiene dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, que están unidos por el cuerpo calloso. En cada hemisferio, la corteza, que tiene estas circunvoluciones, tejido neural, sustancia gris, circunvoluciones que ¿por qué circunvoluciones? Porque se va plegando el tejido para poder ocupar menos espacio. En esos pliegues quedan los surcos, hay surcos más profundos que son las cisuras, voy repitiendo para que les vaya quedando, son las cisuras, ¿sí? Las cisuras van separando zonas que se llaman lóbulos, a su vez los lóbulos están separados, están diferenciados, aunque no anatómicamente, pero sí diferenciados histológicamente por áreas que se llaman áreas de Brodmann, que en cada lóbulo de cada hemisferio tienen funciones particulares. Por ejemplo, si nosotros decimos que este es el lóbulo frontal, donde la función principal tiene que ver con funciones motoras y de elaboración, anticipación y planificación, elaboración de programas neuromotores, anticipación y planificación, ideativos también, programas ideativos también. Entonces, si todas esas son las funciones principales, predominantes del lóbulo frontal, bueno, esta área dentro de ese tipo de función va a tener una función particular,
Esta área, dentro de ese tipo de función, va a tener otra especialización en particular, esta otra y así. Ahora lo vamos a seguir viendo eso. Y estas son las áreas de Brodmann. ¿Cómo se fue viendo esto? Se fue viendo por aparatología que permite el diagnóstico por imágenes y se fue viendo también por lesiones, ¿sí? Lesiones ya sea por traumas, heridas, tumores, accidentes cerebrovasculares que afectan zonas particulares donde se va comprobando, lo que Brodmann llamaba área 40 tiene que ver con tal función del lóbulo parietal. Sí, sí, lo vamos comprobando cuando vemos el diagnóstico por imagen, donde esa área en cierto estímulo es la que está más activa, y lo comprobamos también cuando hay una lesión en esa área. Bien, ¿se acuerdan que les decía, tomemos en cuenta los hemisferios cerebrales como si fueran una nuez que está unida a lo que las une es el cuerpo calloso? Bueno, acá podríamos ver si esto es lo anterior y esto es lo posterior. Este es el hemisferio izquierdo, esto es el hemisferio derecho. Ven cómo acá sigue en la parte interna. Hicimos un corte sagital, ¿sí? En la parte interna del hemisferio derecho vemos cómo también se ven otras vistas de corteza, ¿sí? Y les decía, cómo se van diferenciando las áreas. Veíamos recién que todo lo que es lóbulo parietal, o sea, lo que es post-rolándico, detrás de la cisura de Rolando, entre la cisura de Rolando y calcarina, y por arriba de la cisura de Silvio tenemos el lóbulo parietal, ¿sí? El lóbulo parietal procesa principalmente información somatosensitiva. Hay áreas especializadas que después Brodmann fue nombrando. Por ejemplo, el área que está inmediatamente detrás de la cisura de Rolando se llama... Algo está mal. Perdón. Acá, cisura de Rolando acá, perdón, ¿eh? El área que está atrás de la cisura de Rolando, inmediatamente detrás, se llama área somatosensitiva primaria. Y el área que está por delante de la cisura de Rolando, que corresponde al lóbulo frontal, por lo tanto funciones predominantemente motoras, se llama área motora primaria. ¿Sí? Pero vamos con las áreas, con el área sensitiva primaria. El área, a ver, ¿se acuerdan cuando veíamos, cuando les contaba el arco reflejo, que hay una neurona aferente, somatosensitiva, que recibe información sensitiva? Esa información, en el caso del arco reflejo, llega a médula y no pasa por corteza, se queda en médula y se conecta con una neurona motora, y al estimular, tiene una información que es un estímulo, al transmitir información y estimular una neurona que lo que sabe hacer esa otra neurona es hacer un movimiento, estimula una neurona motora y se genera un movimiento. Ahí no hay ninguna información que llega a corteza. En el arco reflejo no hay información que llega a corteza. En otra información somatosensitiva hay toda una vía de transmisión nerviosa donde la información somatosensitiva de fibras aferentes va ascendiendo por médula y llega a corteza, llega a través de las raíces
de los nervios somatosensitivos hacia diferentes zonas subcorticales, por ejemplo, y una de las principales estaciones de relevo en este caso, que es el tálamo, que ya lo vimos en algún esquema, que irradia a través de un conjunto de axones que se llaman colonia radiata hacia corteza. ¿Y hacia dónde irradian? En primer lugar, hacia esta zona, que es la zona, el área somatosensitiva primaria. Esa información somatosensitiva que recibe corteza para ser procesada se llama, o la vamos a llamar, percepto. Luego habrá áreas secundarias que van a hacer un procesamiento de ese percepto. Al procesar esa información ya se va a llamar y se va a almacenar como gnósia. ¿Se acuerdan que en un momento hablamos de gnosias? Y esa información luego se va a seguir procesando en áreas de asociación. Todo esto lo voy a marcar después, donde se van a asociar diferentes gnosias de diferentes lóbulos para integrarse. En áreas de asociación se integra información somatosensorial, información auditiva, información visual. Se va a asociar en diferentes, en algunas áreas que son áreas de asociación. Entonces tenemos una información perceptiva. Yo me quemé la yema de un dedo, esa información, bueno, en este caso sería una información que principalmente haría un arco reflejo. Voy a hacer un ejemplo mejor. Estoy recorriendo una virome, estoy viendo el capuchón, estoy viendo el cuerpo de la virome, el capuchón que tiene una parte metálica también, tiene distintas texturas. Voy recorriéndola con la yema de los dedos, veo zonas más romas, veo zonas más rectas, veo cierta dureza. Bueno, todo eso es información sensitiva que me está llegando a corteza. ¿Y cómo me llega? Me llega primero a áreas sensitivas primarias que tienen la sensación en crudo. Recibo impulsos nerviosos que me están dando información en crudo que después voy a procesar en otras áreas sensitivas que se llaman secundarias, donde voy a guardar esa sensación y la voy a comparar con otras sensaciones que tengo guardadas y que me dicen, ah, sí, este tipo de superficie me recuerda a tal superficie de plástico. Ah, entonces la reconozco como cierto tipo de sensación. ¿Qué estoy haciendo ahí? La información en crudo ya está tratada con un nivel superior de procesamiento y está guardada como gnósia. Gnosia es el reconocimiento de un objeto a través de una modalidad sensorial, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, si yo tengo información táctil que la guardé de cierta manera y la puedo comparar con información nueva, estoy trabajando ya en las áreas secundarias, y si luego esa información táctil abro los ojos y veo lo que estoy tocando y lo voy reconociendo con otra información que estoy teniendo, también secundaria, pero de carácter visual, puedo ir reconociendo un objeto a través de distintas modalidades secundarias. Entonces lo que está empezando a trabajar ahí son áreas de asociación donde donde se reúne información de áreas secundarias de distintas modalidades sensoriales, es decir, áreas secundarias, se reúnen áreas secundarias con información del lóbulo parietal, temporal y visual. Vamos a explorar ahora el lóbulo occipital, que tiene predominantemente una función que tiene que ver con la sensopercepción desde el punto de vista
de lo visivo, ¿sí? De las nocias y el trabajo con el procesamiento de la sensopercepción visual. Vamos a encontrar el área 17 de Brodmann, que es el área visual primaria, es por donde se recibe la información que primariamente tramitada como percepto, ¿sí? sin mucha procesamiento de esa información visual. El área 18, que tiene que ver con el procesamiento de la visión bilateral, y el área 19, que participa en la integración de la información que se va a transmitir hacia áreas de integración con otras nocias, tanto sensoperceptivas, somatoestésicas, como auditivas. O sea, va a participar en la transmisión hacia áreas de integración de la información sensorial que se va procesando, ¿sí? También el área 19 va a tener, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las fibras de interconexión intrahemisféricas? ¿Sí? Va a transmitir información, se va a conectar con áreas del lóbulo frontal para lo que tiene que ver con la coordinación de los movimientos manuales. Ven, por eso les decía que las áreas trabajan integrando entre distintos lóbulos. O sea, hay información, hay procesamiento motor que va a necesitar información sensoperceptiva. De eso se trata la coordinación visual manual, por ejemplo. Entonces, esas son algunas de las diferentes funciones específicas de diferentes áreas del lóbulo occipital que tiene que ver con el procesamiento de la información visiva. ¿Qué pasa cuando esas áreas tienen patologías? Patologías que, por supuesto, dependen de diferentes etiologías. Algunas de las patologías son la ceguera cortical, donde se recibe información, pero esa información perceptiva no puede ser procesada. Agnosia visual, que es el no reconocimiento de los objetos, que eso es cuando las áreas secundarias no pueden trabajar correctamente. Se ve algo, pero no se sabe qué es. Alucinaciones o ilusiones visivas, fallas en el reconocimiento de rostros. La prosopagnosia es el reconocimiento de rostros, o sea, todo lo que las áreas, visivas y táctiles también confluyen en lo que es el reconocimiento de rostros, ¿sí? Todo lo que es gnósico referido al reconocimiento de rostros, eso es la prosopagnosia. Hay un artículo de Iris Mota que tiene que ver con prosopagnosia que lo vamos a subir luego. Alteración en la percepción y denominación de los colores, donde también se va a trabajar con otras áreas no occipitales. Trastornos en la orientación y la percepción de la distancia. Estos son algunos síndromes que ocurren y que tienen base anátomo-patológica y anátomo-funcional en el en el lóbulo occipital. Lóbulo temporal.
El lóbulo temporal a nivel conexiones subcorticales va a trabajar con sistema límbico, eso lo vamos a ver luego, cuando veamos sistema límbico. No los voy a tosigar ahora. A nivel cortical tenemos áreas muy importantes, que son la 41 y la 42, que son las áreas que reciben el procesamiento auditivo, reciben la información auditiva para empezar a procesarla, ¿sí? Es el primer nivel de procesamiento de sonidos tanto ambientales como lingüísticos. Luego tenemos el área 22, que en el hemisferio izquierdo va a estar dedicada en lo que es la comprensión del lenguaje, o sea, la decodificación del lenguaje, de lo ya discriminado por las áreas 41 y 42, que son primarias. Y en el lóbulo derecho, el área 22 se va a conectar con el área 39 para lo que es la elaboración, el procesamiento de información de tono, frecuencia, timbre, de sonidos, etc. Recuerden las distintas funciones específicas de cada lóbulo, ¿sí? En el izquierdo recuerdan que era el procesamiento de la información a nivel de la comprensión, la decodificación del lenguaje hablado, del significado de los sonidos como palabras, ¿sí? Significante y significado. En el lóbulo temporal derecho es la información de tono, frecuencia, sonidos. Estas áreas se van a conectar con el área de Broca, que es área motora en el lóbulo frontal, área motora del lenguaje, por medio de lo que se llama el fascículo arcuato, es decir, fibras, axones, que tienen una función de conexión intrahemisférica dentro de los lóbulos. Y tenemos otra área importante, que es el área 37, que tiene que ver con el almacenamiento, lo que se llama almacenamiento semántico, almacenamiento de la información, que tiene que ver con comprensión de nombres, organización de palabras, frases, etc. Es la que se llama área semántica nominal. Entonces, fíjense cómo podemos ver según la modalidad de estudio, la modalidad de abordaje, la metodología que les proponía ver al principio de esta clase. Estamos identificando primero una zona, es decir, identificamos lo que podríamos tomar como una estructura que tiene sus características en diferentes lugares, etc. Pero identificamos una estructura en función de conocer la función de esa estructura, es decir, con la identificación y la función tenemos la base neurofuncional de todo un conjunto de procesamientos que hacen a una función cerebral superior, como en este caso es el procesamiento auditivo. Y si yo conozco cómo trabaja esa estructura, puedo razonar qué pasa cuando esa estructura trabaja mal. Y a partir de ahí ver cuáles son los signos y los síntomas. Entonces, esto es lo que les decía cuando estamos viendo base neurofuncional, cómo es que funciona, cuáles son las características de ese funcionamiento, cuál es la patología. Eso se va razonando. ¿Por qué? Porque ya sé cuál es la base neurofuncional y ya sé cómo son las características de ese funcionamiento. Entonces puedo razonar la patología y puedo razonar los signos y los síntomas de esa patología. Vamos a ver un ejemplo en este caso. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo que el área 22 en el lóbulo temporal izquierdo tiene que ver con la decodificación del lenguaje hablado, porque el lóbulo temporal izquierdo tiene esa modalidad de procesamiento secuencial, temporal.
y está ligada al razonamiento lógico-matemático, entonces tiene funciones de decodificación y además se conecta con el área motora del lenguaje. ¿Para qué se va a conectar con el área motora del lenguaje? Porque cuando yo articule el lenguaje, si estoy leyendo en voz alta, pueda entender lo que estoy leyendo. Si estoy leyendo en voz alta, si estoy articulando con el área motora del lenguaje, porque también articula con áreas visivas para la coordinación motora, como ya vimos que también se conectaban con áreas motoras en el hemisferio frontal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un tumor, diferentes etiologías, un tumor, un accidente cerebrovascular, algún trauma en un sector que compromete al área 22 del lóbulo temporal izquierdo? Y me va a pasar que voy a estar, por ejemplo, leyendo en voz alta porque voy a poder leer, porque el área motora del lenguaje en el lóbulo frontal funciona, pero no voy a entender lo que estoy leyendo. Eso se llama afasia de comprensión o de Wernicke, donde yo puedo articular un discurso fluido, pero no voy a entender de lo que estoy hablando. Voy a poder leer, pero no voy a entender lo que estoy leyendo. ¿Sí? Voy a tener también alucinaciones auditivas, despersonalización, desorientación espacial. Hay experiencias que se han hecho donde en habitaciones absolutamente aisladas de cualquier tipo de sonido, incluso de sonidos que se pueden producir por insonorización, que se pueden producir dentro de la misma sala. Después de un tiempo se producen manifestaciones de desorientación espacial, por lo cual el procesamiento auditivo también tiene que ver con el procesamiento espacial. Voy a tener alteraciones de lenguaje, por supuesto, agnosias auditivas, voy a tener fallas en el reconocimiento perceptivo de señales auditivas o señales sonoras. Voy a tener algunas manifestaciones de demencia también porque a nivel subcortical, y esto lo vamos a ver cuando en la clase próxima veamos sistema límbico, el lóbulo temporal también participa en lo que es el sistema límbico. Una cosa que les quería comentar ahora que estamos viendo toda la parte sensoperceptiva, ya vimos la sensopercepción en lo que es lóbulo occipital, ahora estamos viendo lóbulo temporal, ahora vamos a ver lóbulo parietal. Todo lo que implica el proceso de almacenamiento de una señal nerviosa a nivel perceptivo que luego que termina quedando como recuerdo, el detalle de todo eso todavía no se ha terminado de conocer. Pero lo que sí sabemos que desde que esa señal pasando por tálamo llega a corteza, y ahí empieza a tener un procesamiento a través del área sensitiva primaria primero, que empieza a tratar esa señal como percepto, luego al compararla con otras señales parecidas en las áreas sensitivas secundarias, se trata esa señal como lo que se denomina gnosia y luego termina guardada como recuerdo en lo que se denomina engrama anémico. Todo eso de lo que se sabe es que participa síntesis de proteínas, participan diversos factores, diversas sustancias, pero todavía no se sabe cómo funciona ese proceso tan complejo. Lo que sí hacemos cada vez que estamos empezando a conocer algo, lo primero que hacemos es empezar a nombrarlo.
¿sí? Esto tiene que ver como parte de lo que es un modelo científico. Uno empieza a nominar lo que desconoce para empezar a tratarlo de alguna manera, si no, no lo puede tratar, ¿sí? Nosotros que somos o seremos psicólogos, tenemos que tener eso siempre presente. Entonces, de lo que estamos hablando es que tenemos un procesamiento de información que empieza como una señal captada por los sentidos, que es transmitida por ciertas vías aferentes nerviosas hacia el sistema nervioso central, pasando por médula primero y entre otras estaciones por tálamo hacia corteza. En corteza, esa señal, ¿sí? Estamos hablando, en ese nivel, estamos hablando de sinapsis, ¿sí? Pero esas señales sinápticas, esa transmisión, llega a corteza y ya empieza a tener otro procesamiento. Sigue habiendo sinapsis, pero se le agrega otro tipo de procesamiento, que es el percepto en las áreas sensitivas primarias, que luego esas neuronas de las áreas sensitivas primarias van a hacer sinapsis con neuronas de áreas sensitivas secundarias, donde hay señales guardadas semejantes a la que estoy recibiendo en el área sensitiva primaria, que se llaman nocias. Cuando yo tengo una señal del área sensitiva primaria que se va a guardar en la secundaria, comparo esas señales. Y ya puedo saber, estaba viendo una virome que estaba palpándola, la virome, que tiene diferentes texturas, que tiene cierta superficie, que en un momento es recta, que en otro momento es roma, que hace curvas, que tiene una parte de plástico, otra parte de metal. Estoy reconociendo una virome en este momento, en mi caso, por una modalidad sensorial táctil. Entonces, mi cerebro está comparando esas sensaciones con otras guardadas en áreas sensitivas secundarias y digo, ah, sí, esto tiene que ver con plástico, con metal, etc. Estoy guardando esas sensaciones, comparándolas con otras parecidas en área sensitiva secundaria y luego las guardo también como engrama anémico para el recuerdo de eso, que lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo cuando veamos sistema límbico, con otras estructuras específicas. Luego esa virome yo también la estoy reconociendo visualmente, entonces hay una nocia visiva, donde veo que ciertas formas tienen que ver con otras que conozco. Entonces, las áreas secundarias que están trabajando en el lóbulo occipital se relacionan con las áreas secundarias de el área sensoperceptiva del lóbulo parietal y se relacionan en áreas terciarias, que son áreas que áreas en las cuales confluyen distintas nocias de distintas áreas sensitivas secundarias y se integran esas nocias. Entonces, en las áreas sensitivas terciarias yo tengo la integración, por ejemplo, de una nocia táctil con una nocia visual. Y ahí reconozco un objeto. Y luego guardo ese recuerdo. Entonces, esto es lo que pasa y por eso hablamos no de sensación o de percepción, sino de senso-percepción, porque está la sensación, que es lo que reciben los receptores a través de los órganos de los sentidos y los distintos receptores, tanto interoceptivos y propioceptivos como exteroceptivos. Pero luego tengo todo ese procesamiento, por eso hablamos siempre de senso-percepción.
Y lo vamos a seguir hablando a medida que sigamos hablando de percepción y de la integración incluso de lo sensoperceptivo con lo motor. Entonces, hecha esta aclaración, este paréntesis, seguimos con lóbulo parietal, que tiene que ver con lo que se denomina función somatoestésica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el lóbulo parietal recibe información tanto exteroceptiva, que tiene que ver, por ejemplo, con temperatura ambiente o con dolor, información de presión, información táctil, como les decía cuando les estaba hablando del ejemplo del virome. También recibe información interoceptiva, o sea, de nuestro estado interno, que pueda ser consciente. Hay otra información que no es consciente, pero bueno, ese es otro tema. Información propioceptiva como visceroceptiva. Es decir, en los órganos yo tengo receptores, en los órganos internos, que también me pueden dar información. Por ejemplo, cuando me duele el estómago, por ejemplo, información, un ejemplo muy rápido. O información propioceptiva de receptores que están en los músculos y en los tendones y en las articulaciones, ¿sí? Que me sirven para hacer consciente la posición del cuerpo, que tiene que ver también con el esquema corporal, que tiene que ver, uy, en este momento estoy un poco encorvado. ¿Y eso cómo lo sé? Porque tengo receptores en los tendones, en los músculos, en las articulaciones, que me están dando información que puedo hacer consciente de lo que es la posición de mi cuerpo. Entonces, esa es información propioceptiva que con la información visceroceptiva llamamos interoceptiva. En cambio, la esteroceptiva tiene que ver con todo lo que es información que tiene que ver con mi relación de los receptores que se relacionan con el medio externo, ¿sí? Hablando, por supuesto, del cuerpo como órgano. Entonces, ¿qué áreas distinguimos, qué áreas de Brodmann distinguimos en el lóbulo parietal que tiene que ver con la información somatoestésica? Distinguimos las áreas 312, las áreas de Brodmann 312, que son estas áreas alargadas que se ven acá, ¿sí? Que son las áreas somatosensitivas primarias, o sea que reciben la información tratada como percepto, las primeras sensaciones, sin elaborar demasiado, ¿sí? Que llegan desde los núcleos del tálamo. Cuando veamos tálamo lo vamos a hacer de una manera un poco más, lo vamos a integrar más a todo esto. El área 3, esta que ven en colorado acá, recibe los perceptos que tienen que ver con propiocepción y termoalgesia, ¿sí? Termoalgesia, la información dolorosa que tiene que ver con temperatura, ¿sí? De calor extremo o frío extremo. Y también con información propioceptiva. El área 1 recibe, es esta área que ven acá en azul, alargada también, recibe información de estímulos superficiales de la piel, o sea, receptores cutáneos. Y el área 2 recibe información de estímulos profundos de la piel, receptores que están en la capa profunda de la epidermis, del tejido epidérmico. ¿Sí? Entonces, estas áreas son sensitivas primarias que luego esa información va a ser procesada comunicándose a través de sinapsis con las áreas 5 y 7, donde van a integrar, donde esta información de esas áreas se va a integrar, ¿sí? Y se va a organizar.
por lo cual va a ser trabajada, va a empezar a ser trabajada como áreas secundarias, donde se almacenan nocias. Lo que vamos a ver es que de acuerdo a la distribución que tienen las diferentes neuronas en estas áreas, hay lo que se llama un mapeo de lo que es el reconocimiento nósico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver si lo vemos en la próxima... No. Vamos a ver... Vamos a ver un poquito después. No me acuerdo cómo lo había dispuesto acá. Yo les decía que el área 312 recibe el percepto de ese tipo de sensaciones de las cuales hablábamos. Por lo tanto, ya es sensopercepción. Que se va a empezar a trabajar a nivel de el área 5 y esta zona del área 2 como nocia, o sea, como áreas secundarias, donde se va a comparar con otras sensaciones semejantes y se va a guardar como nocia. Y estas áreas secundarias se van a conectar con lo que se llama áreas de asociación, que son áreas terciarias, o de ubicación parieto-temporo-occipital, donde se van integrando nocias tanto parietales como temporales como occipitales, es decir, se integra información somatosensorial, auditiva y visiva, ¿sí? A partir de áreas secundarias. Entonces, si ya sabemos, estoy buscando dónde está la parte de esquema corporal, ahora lo vamos a ver. Área sensitiva primaria, recibo el percepto. Ese percepto lo voy trabajando y se va transmitiendo hacia áreas donde se va a ir procesando mucho más la información comparando con otras señales parecidas y reconociendo un objeto a través de ese tipo de señales. Entonces se guarda como nocia y que va a permitir luego que se vaya asociando con otra modalidad de reconocimiento de objeto que tiene que ver con otro tipo de sensopercepciones en corteza de asociación. ¿Qué va a pasar si tengo trastornos en lo que es esas áreas sensitivas tanto primarias como secundarias? O sea, en patologías que tienen que ver con el lóbulo parietal. Y voy a tener agnosias que tienen que ver con el reconocimiento de partes del propio cuerpo. Desorientación espacial, ¿por qué? Porque yo uso varios sentidos para moverme en el espacio. También puedo llegar a tener, por ejemplo, desorientación en lo que es cuál es el lado derecho y el lado izquierdo. También voy a tener problemas y según ustedes les pido que razonen por qué y cualquier cosa me lo preguntan. Voy a tener dificultades para realizar ciertos cálculos matemáticos. Principalmente si los estoy haciendo a mano, ¿sí? Voy a tener alteraciones en la memoria visoespacial porque no voy a procesar bien en las áreas de asociación. Y voy a tener, por ejemplo, depende del tipo de patología y depende del tipo de etiología, depende del tipo de patología donde esté actuando esa patología, voy a tener apraxia constructiva. ¿Qué quiere decir esto? No voy a poder realizar ciertas acciones motoras planificadas porque no tengo la información somatosensitiva que me permite
integrar información para programar una acción motora. Entonces, ustedes fíjense cómo la información somatosensitiva es necesaria para construir un movimiento. Yo necesito tener conciencia de hacia dónde estoy moviendo un brazo, por ejemplo, o los dedos de una mano, ¿sí? Donde intervienen no solo la corteza, ya vamos a ver cómo, intervienen un montón de áreas corticales, incluso cerebelo, etc. Entonces, ustedes fíjense cómo siempre hablamos de integración, no hablamos solamente que cierta área está ocupada nada más que de esto y se encarga de esto de manera como si fuera un compartimento estanco, no, se integra con otras áreas que hacen funciones parecidas, más o menos complejas que esa, y se integran con otras áreas que hacen funciones diferentes, como por ejemplo lo somatosensitivo con lo motor. Esto es lo que les quería mostrar de lo que es el esquema corporal. Acá estábamos viendo un corte a esta altura. Si yo hago un corte horizontal, ¿sí? O sea, hago un corte sagital, pongo este cerebro de frente, este es el frente, ¿sí? Esta es la parte frontal, esta es la parte dorsal. Si yo miro este cerebro de frente y hago un corte sagital, frontal, a esa altura, voy a tener esta vista, ¿sí? Donde está el área 312, ¿sí? Cuando yo les hablaba de mapeo, ¿de qué les estaba hablando? La información sensorial que recibe el área 312 de Brodmann está localizada, es decir, cuando yo recibo información, la información que se recibe, por ejemplo, del pie, empieza a ser procesada como percepto por neuronas que están en esta zona. Esto sería el lóbulo izquierdo. Ven que está la cisura interhemisférica, ¿sí? Visto de frente en el corte a nivel del área 312 de Brodmann. Toda la información somatosensorial de la mano como percepto va a estar procesada por neuronas que están ubicadas acá y no en otro lugar. Toda la información somatosensorial del rostro se empieza a procesar como percepto en neuronas que están ubicadas aquí y no en otro lugar. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando veamos en otro lugar de corteza con las neuronas que tienen que ver con el procesamiento motor de las diferentes zonas del cuerpo, con el procesamiento motor voluntario, que están ubicadas en cierto lugar y no en otro. Por eso se dice que están mapeadas. Si yo quisiera representar, ¿qué quiere decir esto que ven en tamaño más grande, en tamaño más pequeño? Es una manera de representar la sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo acá represento, si yo acá estoy diciendo que, por ejemplo, tengo muchísimas neuronas somatosensitivas en las áreas primarias somatosensitivas primarias de sensibilidad somatoestésica, tengo muchísimas neuronas dedicadas al procesamiento de las sensaciones de la boca. Muchas más que las neuronas dedicadas al procesamiento somatosensorial del codo, por ejemplo. Por eso se representa de esta manera, como para graficar
la sensibilidad y el procesamiento de esa información, cómo está de una manera mucho más intensa para algunas áreas que para otras. Es decir, yo dedico muchas más neuronas y mucho más procesamiento a la sensopercepción de la boca o del rostro que al procesamiento de sensopercepciones del brazo. Lo mismo pasa con la mano. ¿Sí? Acá tendríamos neuronas dedicadas al procesamiento propioceptivo, interoceptivo, ¿sí? Intraabdominal. Si yo eso lo representara en 3D, tendría esto, miren. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es una manera de representar y dar cuenta de que la sensibilidad, ¿por qué tenemos mucha más sensibilidad en la mano y en los dedos que, por ejemplo, en la rodilla? Porque tengo muchas más neuronas dedicadas a eso que procesan sensopercepciones que tienen que ver con la mano, que neuronas dedicadas a procesamiento que tiene que ver con sensaciones de la rodilla. ¿Se entiende? Espero que sí. Esta sería una manera de graficar en 3D lo que sería la sensibilidad sensoperceptiva de las distintas zonas del cuerpo. ¿Sí? Que acá se pueden ver, sí, tanto, acá está graficado tanto a nivel externo como exteroceptivo como interoceptivo. Bien, a ver, vamos a ver algunos síndromes que están asociados con el funcionamiento, el mal funcionamiento, si hablamos de síndromes, del lóbulo parietal. Que lo vamos a ver también cuando veamos trastornos del aprendizaje. Alexia y agrafia, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, con la grafia necesito información sensoperceptiva para poder escribir. Necesito información de mi esquema corporal para poder... ahora les voy a hablar de dolor en miembro fantasma. Necesito información de la ubicación de mi cuerpo para poder ejecutar un movimiento, por ejemplo, motricidad fina, que es lo que necesito para escribir. Necesito que mis partes motoras tengan información de cómo está ubicado mi cuerpo para poder dirigir los movimientos. Es un feedback permanente. Voy a tener trastornos en el esquema corporal, prosopagnosia, que también lo tengo si tengo problemas en patologías en el lóbulo occipital, ¿sí? Reconocimiento de rostros es la prosopagnosia, ¿sí? Agnosia digital, voy a tener dificultades en el reconocimiento de un objeto a través de la modalidad táctil. Y esto, como veíamos cuando hablábamos de organización psicomotriz, afecta al esquema corporal y afecta directamente a lo que es lo que es el yo corporal, que es necesario para la estructuración del psiquismo, si estamos hablando de la estructuración del psiquismo según el modelo freudiano, donde el estímulo externo es a partir de lo cual, a partir del procesamiento del estímulo externo, es como se empieza a generar el yo, cuando eso se ve mucho en Introducción del Narcisismo, si recuerdan los que lo leyeron. Entonces, la organización del esquema corporal tiene que ver con la organización psíquica, porque es como
yo, lo veíamos en organización psicomotriz, como yo me estoy relacionando con el mundo y al relacionarme con el mundo estoy desarrollando estructuras para reconocerlo y para interpretarlo. Entonces, todo eso senso perceptivo y también motor, en las primeras exploraciones del niño, participan como organización psicomotriz en lo que es la estructuración del psiquismo. Por supuesto, la prosopagnosia, no la prosopagnosia que tiene que ver con la falla, la prosopagnosia sin la A en el medio, tiene que ver con el reconocimiento del rostro. El primer rostro que se reconoce es el rostro de la madre, que es fundamental según lo van a ver en uno de los trabajos que están compartidos en la plataforma, la importancia de la prosopagnosia, o sea, el reconocimiento del rostro, en este caso el rostro materno, en la estructuración del psiquismo. Y por ejemplo, lo que les decía de dolor o sensación en miembro fantasma. ¿Qué pasa cuando sucede mucho en heridas de guerra? Cuando una persona, por ejemplo, le amputan una mano y durante un tiempo sigue sintiendo sensaciones en la mano que ya no está, que le pica o que le duele. ¿Por qué sigue sintiendo esas sensaciones? Porque todavía las neuronas que estaban encargadas de recibir esas sensaciones de la mano siguen estando en corteza. O sea, hay representación de las neuronas aferentes que venían de la mano, están representadas en otras neuronas a nivel cortical. Por eso yo sigo teniendo sensaciones de eso por un tiempo, porque luego no recibo aferencias y ya no proceso más información. Pero eso es lo que sería la base neurofuncional de lo que se llama dolor en miembro fantasma. Bien, vamos a seguir desarrollando todo esto. Por ahora síganlo pensando y síganlo madurando y organizándolo e integrándolo. Ahora vamos a pasar, ya casi para terminar con la clase de hoy, porque el lóbulo prefrontal lo voy a dejar para la clase que viene, porque esto lo estamos extendiendo mucho y venimos bien igual con el tiempo en cuanto al esquema, al diagrama de las clases, al cronograma de las clases. Voy a terminar con función motora del lóbulo frontal. En la clase que viene vamos a ver lóbulo prefrontal con función ejecutiva y con sistema límbico. Pues si no los voy a apabullar demasiado con tanta información y no me van a querer. Ya bastante poco les debo estar simpatizando, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gajes del oficio. Pero por lo menos vamos repartiendo, diluyendo la dificultad de cada clase. Y luego vemos cómo integramos esto. Bien, vamos a ir a lóbulo frontal. De vuelta, siempre lo vamos a estudiar, recuerden, con esa metodología donde vamos reconociendo una estructura, la vamos investigando esa estructura, vamos viendo las distintas áreas de Brodmann que tiene esa estructura, dónde está ubicada, cómo funciona. Entonces, al saber eso, vamos a ver cuál es la función de esa estructura a nivel de funciones cerebrales superiores, o sea que vamos a integrar la información neurofuncional de esa estructura y a partir de ahí vamos a razonar la patología y las manifestaciones de signos y síntomas de esa patología. El lóbulo frontal es toda esa región que está por delante de la cisura de Rolando y por arriba
de la cisura de Silvio. ¿Sí? Tenemos, así como teníamos áreas sensitivas primarias, secundarias y terciarias, bueno, acá tenemos áreas motoras secundarias y áreas motoras primarias. El área que se reconoce como área 4 de Brodmann, que Brodmann la describió porque tenía características particulares y luego se descubrió que tenían también funciones particulares, el área 4, tiene que ver con la motilidad voluntaria y también se llama área piramidal. No sé si recuerdan lo que vieron de biopsicología, o motora primaria, y que también tienen distribución somatotópica, que es lo que veíamos en el homúnculo motor, ¿se acuerdan? Acá, ¿sí? Este es el área 4. Si yo hago un corte a este nivel, yo veo el cerebro de frente, ¿sí? Tomo este cerebro que tengo acá, lo tomo con las dos manos, lo pongo de frente y hago un corte a esta altura. Un corte sagital a esta altura. Y veo esta parte, ¿sí? Área 4. ¿Qué voy a ver? Voy a ver esto, ¿sí? Donde tengo las neuronas que van a procesar información que tiene que ver con el movimiento voluntario de la mano, están acá, ¿sí? Por eso tengo mucha más habilidad, motricidad fina que motricidad gruesa, porque tengo muchas más neuronas dedicadas a esto. Salvo que yo sea un gimnasta, les puedo asegurar que no es mi caso, bastante con correr y con el fútbol, y más o menos, con el fútbol, con correr bien. Yo tengo, salvo que por entrenamiento, por ejemplo, un gimnasta o una gimnasta, por entrenamiento y estimulación, es decir, estimulando la plasticidad sináptica, yo pueda ir generando mucha más arborización dendrítica en esta región. Por lo tanto, la función tanto sensitiva como motora esté mucho más desarrollada, ¿sí? A nivel muscular, a nivel articular. Por lo tanto, la motricidad va a ser mucho más delicada, ¿sí? La motricidad consciente. ¿Por qué? Porque yo con entrenamiento favorezco la arborización dendrítica, integrando conceptos de otras clases, ¿sí? Esto ya viene dado. También, si imagínense un violinista, entrena todo el tiempo con el violín, ¿sí? Genera mucha más arborización dendrítica en esta zona, o sea, más sinapsis, mucha más arborización dendrítica en esta zona, motora, sensitiva y motora. Por lo tanto, la habilidad que va a tener para tocar ese instrumento también le va a pasar lo mismo con áreas auditivas, ¿sí? La habilidad va a ser mucho mayor que personas que no están entrenadas en esa habilidad. Bien. Luego tengo el área 6, que se llama corteza premotora, que tiene que ver con el control automático del tono muscular, por eso se conecta de manera directa con los núcleos de la base. ¿Se acuerdan cuando les comentaba los núcleos de la base que están a nivel subcortical rodeados de sustancia blanca? Tienen que ver con el control del tono muscular, ¿sí? Tengo el área 8, encargada de regular los movimientos automáticos de cabeza y de ojos, por eso se va a conectar con el lóbulo occipital, ¿sí? Las áreas 44 y 45
que son para el lóbulo temporal izquierdo, el área de Broca para el lóbulo temporal izquierdo va a tener que ver con la articulación del lenguaje hablado, ¿sí? Y para el lóbulo temporal derecho, con la elaboración de la expresión de gestos, de tonos de voz, de ritmos, de movimientos corporales que tienen que ver con la transmisión de un sentido comunicacional que quiero dar, de información que quiero dar, ¿sí? Imagínense que las áreas motoras relacionadas con el lenguaje, o sea, área de Broca, va a estar relacionada con el área de Wernicke, que tiene que ver con la comprensión, ¿sí? Como veíamos cuando veíamos el lóbulo temporal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunos síndromes en el lóbulo frontal? Si el lóbulo frontal tiene que ver con todo lo que está relacionado con el procesamiento de las acciones motoras, tanto voluntarias como no voluntarias, que tienen que ver con el tono muscular, ¿sí? Y control de los movimientos, entonces, todas las patologías que de alguna manera comprometan el lóbulo frontal van a manifestarse como patologías motoras. Por ejemplo, si hay una lesión en el área 4, va a estar acompañada por, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los reflejos arcaicos? Bueno, va a manifestarse ese reflejo arcaico en un adulto, o sea, va a haber patología, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, parálisis periférica. Esto lo van a ver bien cuando vean el contenido del libro. No lo vamos a seguir desarrollando acá, ¿sí? Lo vamos a desarrollar, en todo caso, más adelante o cuando vean el contenido del libro. Pero acá lo empezamos a ver de dónde sale todo esto, ¿sí? Por ejemplo, una de las alteraciones, yo, si el área secundaria, auditiva secundaria, de reconocimiento noxia auditiva y guardado esa información y luego como memoria también en otra área, funciona bien, pero yo no puedo articular, voy a poder leer, si no está comprometido el hemisferio el lóbulo occipital, y voy a poder comprender, pero no voy a poder leer en voz alta. ¿Por qué? Porque el área motora, en este caso del hemisferio izquierdo, va a estar comprometida. O por ejemplo, si tengo alguna lesión en el área 4 o 6, voy a tener apraxia, voy a tener problemas en la motilidad voluntaria y en el control de esa motilidad y en el procesamiento, en la programación de esos movimientos. ¿Por qué? Porque están involucradas las áreas primarias y secundarias de la ejecución de ese movimiento, es decir, voy a tener una apraxia, ¿sí? Bien, cuando hablábamos les comentaba recién, de la afasia motora, es decir, de la expresión, la articulación del lenguaje, una afasia motora o afasia de Broca, ¿sí? Vamos a dejar acá. La clase que viene vamos a seguir con
lóbulo prefrontal y función ejecutiva. Y también lo agrupo después para ver también sistema límbico, porque vamos a ver toda la parte de lo que sería cara interna, ¿sí? de los hemisferios, ¿sí? Donde así también vemos también y cómo está relacionado con el sistema límbico. Por eso voy a preferir agrupar, y para no saturarlos también con información, en la próxima clase vamos a ver el lóbulo prefrontal, como fuimos viendo con la misma metodología los otros lóbulos, y sistema límbico, donde participan estructuras corticales y subcorticales. Así que nos vemos en la próxima clase. Espero sus consultas, curiosidades y preguntas para ser respondidas en el foro. Que sigan bien.